Buenos días, en un día muy especial. Aquí estamos en Villa Caribe, en el restaurante, y nos encontramos con el señor Chimilio, a quien vamos a presentar. Él mismo se va a presentar en un momentito, pero solamente quería hacer énfasis en que venimos de paseo, pero parte de paseo es también venir a documentar la vida de Garífuna. Aquí en Guatemala, como ya se sabe, las oportunidades no son tan grandes, ¿verdad? Especialmente para grupos étnicos como el grupo Garífuna, y puedo mencionar varios, ¿verdad? Pero la verdad de que ha estado cambiando el país últimamente. Y aquí tenemos con ustedes al señor Chimilio, que se presente esta mañana. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, mi nombre es Carlos Guerrero Chimilio Baltasar. Soy originario de aquí de Livingston. Aquí estoy en mis labores trabajando. Y Carlitos, ¿cuál es tu desempeño aquí en esta empresa? Mi desempeño es bartender, mesero bartender. Ya tengo aproximadamente como unos 20 años trabajando con la empresa. Y bueno, todo está caminando todo bien, gracias a Dios. Excelente, excelente. Fíjate que como bartender, tener las puertas abiertas en Estados Unidos, en Europa, en cualquier lado. Y esto te lo digo no tal vez para meterte una espinita ni nada para que te vayas, ¿verdad? Pero al menos sabes de que es una profesión a nivel internacional. Y hables o no hables inglés, puedes ser empleado rápidamente en cualquier empresa en Estados Unidos o en Europa, así mismo, ¿verdad? Pero el tema no es ese ahorita, el tema es de que queremos indagar acerca de tu vida aquí en Livingston. ¿Cómo ve la situación económica para la comunidad garífuna? La situación económica no está bien, ¿va? Falta de empleo. Más que todo se vive aquí de lo que es turismo y la pesca, ¿va? Hay pequeños restaurantes allá afuera que pagan un sueldo, póngale así como unos 1,000 quetzales al mes, y eso no alcanza, ¿va? Entonces lo que queremos aquí es fuente de empleo, ¿va? Que genere más fuente de empleo para el pueblo, para que los demás garífunas no emigren para Estados Unidos, porque la mayoría se emigra para Estados Unidos por falta de trabajo aquí en el pueblo. Yo creo que también es falta de acceso a la educación, porque, por ejemplo, si un garífuna llega a la universidad, tiene más oportunidades de poder salir de Livingston o de Puerto Barrios e ir a encontrar un buen trabajo en toda la República de Guatemala, aún con el gobierno. Perdón, había muchos garífunas acá que han terminado la universidad, pero como aquí en Guatemala todo es cuello, si no hay cuello no consigue trabajo. Eso es lo que pasa aquí en Guatemala. Entonces la mayoría de la gente se mete a partidos políticos para poder tener avanzar un trabajo así digno, ¿va? Sí. Sí, no, tenés razón, y eso lo hemos visto por años. Yo creo que eso sí no ha cambiado. Si te afilias a un partido político y el partido político llega a quedar en el poder, entonces ya te rayaste, porque vas a tener cuello, agarrar un buen trabajo en la MUNI o en el departamento de Izabal, a nivel de gobernación, o tal vez un puesto grande como ministro, pero ya eso ya son otros temas más pesados, ¿va? Sí, pero en sí, Carlitos, ¿tenés familia en Estados Unidos? Y mandarles un saludo. Sí, tengo familia en Estados Unidos. Ahí están mis tíos, mis tías. Le mando saludos a mi familia que está en Brooklyn, Nueva York. Aquí con un fuerte abrazo, empezando ese año nuevo, ¿va? A ver qué nos genera ese año. Sí. Claro que sí. ¿Cuáles son tus planes para el futuro cercano para acá, Carlitos? Bueno, mi plan sería seguir estudiando, ¿va? Seguir estudiando y para producir un poco más para mi familia. ¿Cuál es el campo de estudios que te interesa? Nosotros estamos yo me quedé en el 7º semestre de Derecho, ¿va? Entonces, por falta de recursos, ¿va? Como mi hija estaba estudiando, entonces yo me dediqué más tiempo a dar estudio a mi hija. Entonces, ese año ya estoy libre, entonces voy a seguir ese año con estudios, ¿sí? Sí, pues, mira, para poder seguir estudiando en la universidad, ¿tenés que viajar a Puerto Barrios o cómo está el rollo ahí? Ahorita la ventaja es que ahorita es solo en línea. En línea, sí. Es la prima de 100 bytes. Oh, mucho gusto. Carlos Chimilio. Sí. Dígame. En línea, sí.
O en línea está súper calidad. Está calidad, sí. Porque no tenés que viajar, te ahorras todos los pasajes, hospedaje. Sí. Y puedes trabajar en la noche en tu casa con tu computadora. Sí, claro, correcto, sí. Pero siempre va a haber gastos de internet y me imagino que gastos también de didáctica. Bueno, material. más que todo internet. Sí, pues. Internet, sí. Ajá. Bueno, gracias Carlitos, ha sido un momento de conocimiento de tu persona. ¿Algún mensaje de despedida para nuestra audiencia? Somos un canal grande, ya tenemos casi 8,000 suscriptores y la mayoría son garínagos. La mayoría que nos miran son Estados Unidos, garínago de allá, seguido por el país de Honduras, luego Belice. Guatemala está al fondo de nuestros suscriptores, tal vez porque la comunidad garífuna aquí es pequeña. Hay como 21,000 garífunas en toda la República de Guatemala, Sí, nada sí, más. correcto, sí. Mi mensaje sería que todos los garífunas nos unamos, que nos echemos la mano entre todos, ¿va? Si hay un compañero que quiere algún recurso, que le echemos la mano al compañero. Yo creo que ese es mi mensaje para la población garífuna. Gracias, hermano. Bueno, y si alguien se quiere poner en contacto con Carlos Chimilio, vamos a pedirle permiso a él para ver si podemos publicar su número de teléfono. Si no, pues no, lo pueden hacer por correo electrónico, vamos a proveer toda esa información, pero de que si quieren contactar a Carlitos va a haber forma. Así es de que muchas gracias y feliz feliz lunes, Día de Reyes. Sí, Vamos a ir a ver Guanarwa. Guanarwa, hoy día de Guanarwa. Gracias, papá. Muy bien.